tal, amigos? Saludos cordiales, sean bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Justa aquí en la Radio Televisión Municipal Motrileña y correspondiente a esta jornada del martes, día 1 de abril. Un tema sugerente al que vamos a abordar lo podemos hacer desde distintas vertientes. Vamos a dejar que sean nuestros invitados el que aborden directamente el asunto, porque se trata de el alcohol, y voy a subrayar el otro paréntesis, que es riesgo subestimado. Bien, pues tenemos con nosotros a Carmelo Donado. Carmelo, ¿qué tal? Bienvenido. Buenas. Y tenemos a Paco Correa. Paco, que es terapeuta. Paco Correa, terapeuta de Proyecto Hombre. ¿Qué tal, Paco? Bienvenido también. Hola, gracias. Bueno, Carmelo, en principio digo sugerente el tema del alcohol, riesgo subestimado. Céntranos, ¿por qué has traído a colación el tema este? Y sobre todo con ese subtítulo, si lo podemos decir así. Ajá. Bueno, nosotros desde la OAC, ¿no?, que solemos presentar estos programas cada 15 días, la idea es siempre tener y traer temas sobre todo sociales, ¿no? Y en este caso el alcohol no es un tema que esté de moda, porque el alcohol no es una cosa que está ahora mismo de moda, sino que siempre está. Y bueno, queremos dejarlo hoy claro porque yo creo que es un tema de gran calado social, el alcohol hoy en día, un tema muy importante. Un tema que deja, yo creo que muchas heridas profundas en las personas que lo padecen y las personas que circundan a las personas que lo padecen, porque no solamente el alcohólico padece el tema, sino amistades, familiares, ¿no?, que sufren pues el problema, ¿no? Yo, no sé, para empezar quiero decir y dejar claro, ¿no?, que yo creo que hay que tratar el alcohol, hay que tratarlo, ¿no? Lo es, ¿no? El alcohol, cuando estamos hablando del alcohol, estamos hablando de una droga, una droga legal, pero droga, y yo creo que también estamos hablando de una enfermedad, ¿no? No sé si Paco ahora lo puede corroborar o no, ¿no? Y partimos del subtítulo este de riesgo subestimado, porque esto hay que tenerlo en cuenta y yo creo que es un gran interrogante que tenemos que hacerle ver a todas las personas que lo van a reflexionar con nosotros a través de este programa, ¿no? Se subestima el alcohol bastante. Cuando digo que se subestima es que no se le da la importancia suficiente que tiene. Sí, a lo mejor Carmelo y Paco que me corrija, que para eso es el terapeuta en esta ocasión, es porque es un hábito que está asociado o está no mal visto en cierto nivel socialmente. El alcohol va ligado a muchas conductas de la sociedad en la que nos movemos del día a día. No sé, Paco, y sí. Paco, yo te lo traslado de otra manera. ¿Quién traza la línea al decir hasta aquí es socialmente aceptable y a partir de aquí esto ya es una enfermedad? La línea la marcamos los mismos ciudadanos, las mismas personas, porque al hablar desde el punto de vista de subestimado, está subestimado por nosotros mismos, porque socialmente lo aceptamos. Entonces, nos podemos referir a en cuántas situaciones cuando se manifiesta la alegría, cuando se hace manifestaciones espontáneas de felicidad, no brindas con una copa de champán o no haces esta manifestación de consumo de alcohol, ¿no? Sí, quedamos a tomar unas cañas. Quedamos a tomar una cerveza, entonces eso es posible porque lo vemos, lo aceptamos y lo llevamos así, ¿no? Entonces, realmente minimizamos el riesgo que supone el que el alcohol no es para asustar ni es para espantar, pero es que es una droga y es una enfermedad. Es una droga porque la misma definición de droga dice que es toda aquella sustancia que ingerida por el organismo causa una alteración a nivel físico, a nivel psicológico y a nivel conductual. Entonces, partiendo de esa base, el alcohol es una droga legal y socialmente aceptada, pero es una droga, y es una expresión que causa un rigor y causa un daño nada más oírlo, pero hay que reconocerlo. El alcohol es una droga y también es una enfermedad, y partiendo de la base que hace daño, pues entonces el alcohol es una enfermedad, porque causa un daño físico, causa un daño psicológico y además significa una degeneración progresiva, significa una degeneración hasta el punto de hacerse crónico. A lo mejor lo que hay que hacer es objetivizar el concepto, porque muchas veces piensa uno, bueno, esto es un concepto muy subjetivo, ¿hasta dónde se llega, hasta dónde no? Vosotros desde la OAS, ¿cómo os planteáis el tema, Carmelo? Hombre, sí es verdad que hay que definirlo. Hay que objetivizar. Hay que objetivizarlo, claro. Hombre, todo esto que estamos diciendo es verdad. Yo creo que una de las grandes tragedias que puede tener el alcohol es ese largo tiempo que pasa entre que surge el problema y se reconoce el problema. Es decir, uno empieza
Es decir, no quiere decir que todos los que bebamos vino, todos los que bebamos cerveza, pues lo bebemos tan tranquilos, ¿no? Y eso se vuelve hasta que llega un momento en que pasa tanto largo tiempo que cuando llega uno a ser alcohólico, digamos ya, en fin, no sé cómo yo hablarlo técnicamente, los términos, ¿no? Terapéuticos, digamos, ¿no? Pero que cuando uno ya no lo controla, le ha surgido y todavía sigue sin reconocerlo porque no, yo todavía esto lo puedo controlar además, y llega el momento en que ya no te queda más remedio que reconocerlo. Sí, eso yo creo que es digamos, lo trágico del alcoholismo, es decir, que pasa muy largo tiempo. Nosotros empezamos a beber, empezamos a salir, los jóvenes, que después a lo mejor podemos tratar un poquito el tema de los jóvenes y hablarlo, ¿no? Pero llega un momento en que esto va largo, el tiempo es tan largo que uno no llega a un momento hasta que ya le surge el problema. Me gustaría que empezáramos hablando de los jóvenes, pero por ejemplo, Paco, cuando se está en Proyecto Hombre, no sé si el alcohol se toma como una droga de segunda división, porque pensamos la heroína, la cocaína, esto es un problema importante. ¿Hay alguna técnica específica, una técnica de modificación de conducta para este? Bueno, hay una técnica terapéutica, hay una técnica terapéutica para todo tipo de drogas, exactamente igual. O sea, tienen un denominador común. Sí, nosotros no distinguimos específicamente el alcohólico del consumidor de drogas ilegales, por así decirlo, ¿no? Los tratamos por igual. O sea que la terapia es la misma, es básicamente igual, desde la modificación de conducta, que es la terapia propia, la terapia que nosotros con la que trabajamos, es el cambio de conducta, ese es el objetivo final, tanto para un alcohólico como para un cocainómano, ¿no? Sí que reconozco que es muy difícil el que el alcohólico salga, es más difícil que el alcohólico salga adelante, modifique su conducta, que es el fin último del programa, es más difícil que el consumidor de drogas. El alcohólico lo tiene la tentación, por decirlo de alguna manera, entre comillas, más a mano, ¿verdad? La tiene más a mano, y por lo que estábamos hablando al comienzo, de que socialmente se le acepta al alcohólico. Y el cocainómano, el heroinómano, provoca hasta cierto rechazo. Claro. Sin embargo, el alcohólico, si es que lo estamos hablando desde el comienzo, es tu amigo, es tu colega, es tu familiar, entonces está ahí, es inmediato. Qué bien lo pasamos tomando. El otro día llegó a mí la opinión de un médico que entiende de estas cosas, y de hecho lo trabaja además, ¿no? Y lo definió, dice: el alcohol es una droga incurable, progresiva y mortal. Inmortal. Es tremendo, el progreso, ¿no? Es incurable, es progresivo y es mortal, ¿no? También es verdad que dicho así es muy fuerte, ¿no? Es muy fuerte, ¿no? Aquí entraríamos en el tema de si es tratable o no es tratable, si esto tiene cura, no tiene cura, y en fin, cómo puede uno salir del alcoholismo, ¿no? Pero que la definición a mí desde luego me dejó un poco sorprendido, digo, pues es verdad, ¿no? Lo reflexiono mucho, ¿no? Yo, si me permite, te voy a puntualizar, Carmelo, porque yo he sacado el alcoholismo, es una enfermedad tratable, como estás diciendo, pero la cura aún no ha sido encontrada. O sea, es una enfermedad cuyo tratamiento está ahí, hay centros especializados en la cura o en el intento de sacar adelante a un alcohólico, pero la cura, la pastilla o la solución no ha sido encontrada, ¿no? Es posible el sostener la abstinencia durante un largo tiempo. En ese periodo de tiempo la salud mejora, pero la recaída del alcohol siempre es un riesgo. O sea, el alcohólico corre el riesgo permanente y perpetuo de recaer. Entonces, durante tu vida te debes de mantener en guardia. Lo que pasa es que cuando decíamos, hablando del aspecto sociológico del problema, para entrar con alguna terapia o con esas técnicas de modificación de conducta de la que habíamos hablado, un paso importante será del propio sujeto que reconozca la enfermedad. La reconozca la enfermedad, porque es muy difícil aislarlo del contexto que lo rodea, del ambiente que esto, por eso decíamos de la dificultad. Primero tendrá que reconocer la enfermedad. Y es muy difícil que un alcohólico reconozca ciertamente que tiene un problema, porque ¿qué considera alcohólico? ¿Al que habitualmente se toma un par de cervezas a la semana o que se toma un vaso de vino comiendo todos los días? Pues realmente no es esa la persona que responde a los patrones del alcohólico. El alcohólico básicamente es el que su conducta se ve alterada, su estado físico, su estado mental sufre una modificación, sufre una alteración, su relación con la familia, su relación personal, su relación con la sociedad, su relación incluso con las aficiones que tiene, la deja a un lado a su amigo, deja a un lado incluso a su propia mujer o a su propio marido, porque yo tengo un dato
que me parece muy significativo, porque antes referíamos, en el centro donde yo trabajo, en Proyecto Hombre, el año pasado, Juan, pasaron por nuestro centro 59 usuarios. De esos 59, 18 tenían en exclusividad el problema del alcohol. En exclusividad quiere decir que no eran politoxicómanos, alcohol con droga, era solo el alcohol. De esos 18, 8 no han continuado en las distintas fases, abandonaron. Quiere decir que es un dato, porque de esos 18 el 44% abandonan. Se abandona, o sea, que es muy difícil. Y un dato, enseguida sí. Volvemos, porque no quiero que Carmelo robar la iniciativa, son cosas muy pero un dato importante, difícil, ¿verdad? Porque nos está contando Paco Correa, el que llega va por propia voluntad o va del brazo de su mujer, porque es su mujer la que dice, ven conmigo porque tú ya estás alterando la convivencia familiar, de la amistad, etcétera. Pues te contesto con otro dato, Juan. Este año hemos tenido, a fecha de hoy, a fecha 1 de abril, 27 usuarios, de los cuales 12, pero te voy a contestar a tu pregunta, porque además voy a ser claro. De los 12 con problemas de alcohol, 9 estaban separados. Quiere decir que han venido o bien por iniciativa propia, mayormente en los casos, o de su ascendiente, de sus padres. Hay un perfil sociológico y psicológico de los sobre todo sociológico, no iba yo a decir socioeconómico, además es que responde. Pero hay también, sí, también puede haberlo, claro. Casualmente no es que responde prácticamente en el 90% de los casos de las personas con problemas de alcohol responden al mismo patrón o a los mismos patrones, a nivel sociológico, a nivel fisiológico, a nivel personal, a nivel familiar. Y además pues lo puedo atestiguar con datos. Ya te he dicho que el 75% de los usuarios de este año están separados, además legalmente, o sea, con un proceso de separación ya concluso. De esos 12 usuarios, de los que el alcohol es su principal adicción, sin trabajo, el 60%. O sea que es cierto que se ahogan las penas entonces en alcohol. Pues eso parece. La verdad, lamentable. Yo pienso. Yo creo que no solamente el alcohol. Es un dato muy fuerte, muy significativo. Claro que sí. Que el 60% de estos 12 chicos, o hombres ya adultos, algunos, vengan sin trabajo. Claro, me parece muy significativo, claro. Y que el 75% tengan su núcleo familiar destruido. Y cuando dices chicos es porque normalmente no, chicos, pero el sexo masculino es más quizás... Es de formación profesional, yo me refiero a los usuarios como chicos. Pero que hay más hombres que mujeres. Sí. Y ya olvidamos, y dejamos ya atrás las estadísticas. Vale, pero el número de mujeres se está incrementando. Y también responde al perfil sociológico de cómo va evolucionando o involucionando la sociedad, que sería, y el riesgo en la mujer es mayor por una cuestión fisiológica. ¿Ah, sí? Sí, el riesgo de la mujer es bastante más fuerte que el del hombre. O sea, una mujer, las consecuencias de la adicción al alcohol son mayores, son más de riesgo, son más críticas que el hombre. Por una cuestión corporal, una cuestión... Yo me voy a referir a lo que decía antes, que es verdad que todo el tema de, yo creo que todo el tema de droga, ¿no? El alcohol sobre todo, ¿no? Tiene un poco esta actitud de búsqueda. Es decir, el que se mete en droga, el que se mete en alcohol ya hasta el punto de vista de no poder abstenerse y estar dependiente de esas cosas, claro, hay una búsqueda o una respuesta a algo, ¿no? que no le funciona socialmente o familiarmente o culturalmente o en el trabajo o económicamente, ¿no? Y por eso yo creo que, bueno, no sé si tiene que ver algo también con cosas de refugio, de refugiarse en algo que le dé un poco de, no sé, esa felicidad, entre comillas, ¿no? Que se va buscando. Sí, ¿no? Aunque sea, no me gustan las frases hechas, pero lo que te he dicho antes, parece que es el consuelo, el refugio, ¿no? Para ahogamos las penas en alcohol. Nuestra filosofía dice, empieza diciendo, tú la conocerás, Carmelo, dice, estamos aquí porque no hay ningún otro refugio donde escondernos de nosotros mismos. Ajá, bueno, pues tiene la frase. O sea que ponte a pensar en la expresión, en la filosofía, en la frase, en el contenido. Carmelo, y tú que eres profesor, tú eres maestro, hay que ver con la palabra tan bonita de maestro, eres maestro. No empecemos a hablar en la dicotomía entre profesor y maestro, porque si no lo liamos aquí. El magíster, con lo que... Maestro. Claro que sí, así me gusta que reivindique. Digo a los más pequeñitos, esto sí que es un problema con la juventud. Lo que pasa es que a lo mejor es un problema, lo digo porque ahora está muy de moda, sobre todo del pasado fin de semana, el botellódromo con la juventud ligado al alcohol, pero sí que es un problema, y a mí me gustaría hablar en
en términos de prevención, entre comillas digo lo de prevención, pero bueno, lo de la juventud es un problema preocupante porque estamos viendo, como decía antes Paco, también las estadísticas, y es que también la edad también está bajando cuando se accede al consumo de drogas en general y muy en particular del alcohol. Sí, eso hay que dejarlo claro. Claro. Es decir, otro dato que habría que dar, lo que pasa es que no nos vamos a poner aquí a dar datos de verdad, y además lo estamos escuchando, oyendo y se está sacando, ¿no?, sobre todo del Ministerio de Sanidad, la edad del comienzo de la bebida alcohólica está bajando, lo cual ya es una preocupación. Claro. Eso es tremendo, ¿no? Bien, este tema de, bueno, yo personalmente tampoco soy un experto para hablar del tema de los botellones, ¿no? Yo puedo tener mi opinión personal, en fin, yo el tema de los botellones, cuando hablamos del alcohol muchas veces también la balanza suele caer siempre con los jóvenes, que si los jóvenes ven mucho alcohol y en fin, todas estas cosas, ¿no? El tema de los botellones creo que es un movimiento social que está ahí, que creo que también se subestima, hablando de riesgo subestimado, es decir, que muchas veces todos los jóvenes que van a esto de los botellones no saben muchas veces el riesgo que hay en esa movida, porque hay mucho riesgo, ¿no?, ebulleciendo, ¿no? Y la capacidad de un adolescente, bueno, de un adolescente joven, pues muchas veces no ve más allá de lo que se le puede presentar, lo que se le puede venir encima, ¿no? Pero unir siempre el tema de los botellones, es decir, la movida esta de una masa de jóvenes, siempre con el alcohol, pues está. Pero yo no creo que tenga que ver tampoco cuando estamos hablando del alcoholismo como una cosa... Es decir, si se bebe alcohol, mucho alcohol, por supuesto se venderá droga, sin ninguna duda, yo creo, porque es que son los sitios, los lugares perfectos para todas estas cosas, ¿no? Pero tampoco podemos decir que de los 15.000 jóvenes que estuvieron el otro día en el botellón, 15.000 alcohólicos. Los 15.000 alcohólicos, tampoco. No hay que demonizar tampoco. No, yo creo que tampoco. Yo creo que eso es un movimiento que hay que solucionarlo políticamente, porque eso es una actitud, digamos, política de cada ciudad, de ofrecerle a los jóvenes otras alternativas, ¿no? Es decir, que. Y bueno, y además la actitud también de los jóvenes, que toda reunión que se tenga que tener con los jóvenes no siempre tiene que ser para beber. Es que esa actitud es una actitud un poco corta, habrá otra, ¿no? También se puede uno reunir para otras cosas, ¿no? Yo qué sé, siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Para hacer deporte, para ir al cine, para leer, hay otras cosas. Pero es que cada vez que nos reunimos, ¿pero por qué? Por lo que estábamos hablando también al principio, ¿cuándo nos reunimos nosotros? Nosotros quedamos para tomar una cerveza. ¿Y cuando nos reunimos socialmente? En las celebraciones nuestras, y bebemos. Que es la cultura también que está ahí, ¿no? Hay mucha hipocresía, o sea, en la imagen hay que se traslada. Muchas veces se liga el triunfo en el futuro a, bueno, has triunfado porque vas con una chica con un buen coche y bebes un whisky de marca, y queda muy sofisticado. Habría que cambiar muchas veces los chips, y esto también hay mucha hipocresía alrededor de todo esto. Lo que pasa es que ya estamos en un tema que excede de lo que es el ámbito meramente del tema que nos ha venido aquí a tratar, porque es que estoy convencidísimo de que ni uno solo de los 15.000 jóvenes que se reunieron el otro día, hoy en día se le puede considerar alcohólico. ¿Por qué? Pues porque estoy convencido de que estos jóvenes no tienen aún perfilada su conducta, y entonces si no tienen perfilada su conducta, su forma de vida, ¿qué modificación hace el alcohol en ellos? Entonces están en una etapa de adolescencia, están en una etapa de formación. Lo que yo iría es más allá, que es una crisis de valores, una crisis de alternativa que le ofrezca a la juventud hoy en día la posibilidad de encontrar otro espacio diferente, de reunirse en un botellódromo, de reunirse con su banda de amigos en las puertas del pabellón para hincharse de beber cerveza, por ejemplo. Es cierto que hay instalaciones deportivas, hay oferta cultural, y eso no para. Yo creo que la cuestión del fenómeno este va bastante más lejos. Yo no sé si lo que falta es una referencia en valores, es que no lo sé. Yo como yo creo que abordarlo del punto psicológico, sociológico, que no lo sé, incluso antropológico. Mira, no lo sé si aquí lo que está bien visto a lo mejor en Nueva Zelanda se ve desde otro punto de vista, es que no lo sé. De valores y de escala de valores. Como se hace la escala de valores. Desde la OAS, ¿cómo abordáis el tema de manera global? Bueno, pues de manera global yo pienso que el alcohol es un tema serio. Yo lo creo así. De hecho, pienso que si alguna de las personas que lo está viviendo lo está sufriendo en persona, yo creo que es un tema
que habla mucho de la persona en sí, que hay que verlo desde el punto de vista de la droga y de la enfermedad, que estas personas, siendo enfermos, creo que hay que atenderlas. Por lo menos nosotros desde la OAC creemos que es un problema social, que ahí está, que no se puede desatender, pero que también es verdad que a esta persona hay que darle muchas veces esperanzas. Es decir, esto que decíamos antes, de que es una cosa incurable, progresiva y mortal, no es tan duro como muchas veces creemos de entrar en un pozo sin fondo donde no se puede salir. Es decir, hay momentos y hay personas con capacidad, si no por sí solo, sí con la ayuda de los demás, con la ayuda de la familia, con la ayuda de los compañeros, en el que a eso se le puede poner una compuerta y parar. Y lograr que esa compuerta nunca se abra, porque siempre está predispuesto a abrirse y entonces volver, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues pienso que en fin, nosotros creemos que es verdad que yo creo que afecta a muchas personas. Nosotros, desde los trabajos donde cada uno desarrollamos nuestra labor laboral, escuela, trabajo de eso, yo pienso que sí tenemos y conocemos siempre a personas que están metidos en el tema del alcohol y que por lo tanto necesita de una cercanía y una ayuda siempre, o por lo menos de una comprensión de nuestra parte, que siempre es difícil, que siempre es difícil. Bueno, aquí no se trata de sacar conclusiones, que estamos viendo que está socialmente, si no bien visto, por lo menos aceptado hasta cierto punto, y según en algunas sociedades de los rusos, en Rusia sabemos a través de la literatura rusa que el alcoholismo, bueno, está bien visto de alguna manera, sobre todo en la literatura del siglo XIX. ¿Qué es lo que pasa también con el alcohólico? Pues cuando tú decías, Paco, nosotros tratamos lo mismo a un cocainómano o heroinómano que un hombre que está pues ligado al alcohol, pues que también no sé, todavía no sabemos, por hablarlo llanamente, no hemos visto a nadie que vaya a atracar a alguien, que le dé un síndrome de abstinencia alcohólico, que sea capaz de ir a atracar un banco por darse una dosis o por beberse una botella de coñac. Sí. Quizás responde otro perfil, por eso quizás el alcohólico todavía se le ve y bueno, y se le deja con cierta moderación. Hombre, ten en cuenta también que el alcohol es más accesible de comprar, es más barato. Entonces, ¿no crea tanta inseguridad ver a un alcohólico por la calle que un heroinómano cuando está con el síndrome de abstinencia? A lo que me quiero referir, hablando en plata. Sí, bien, lo que pasa es que estaba hablando del síndrome de abstinencia que en ambos casos, que en los dos casos son diferentes. Un heroinómano, pues las consecuencias de la abstinencia son muy superiores, son más evidentes de las que un alcohólico tiene. Es más, la manifestación que hace un heroinómano es la desesperación. Es desesperado por buscar o por encontrar, ¿no? Incluso so pena de que tenga que pedir o que tenga que atracar o que tenga que robar. Necesita urgentemente solución. Sí, pero un alcohólico no tiene esta necesidad tan acuciante, puesto que la encuentra el alcohol más inmediato que el heroinómano encuentre la heroína, ¿no? Entonces es diferente el modus operandi de un alcohólico con un heroinómano. Y después nos encontramos a los maltratadores, a los que asesinan a sus parejas, que muchas veces lo hacen porque son alcohólicos, tienen un fondo alcohólico en un porcentaje bastante alto. Porque no he querido... Leí en otra ocasión. Sí, más cansado con los datos, pero de los datos pues que he manifestado los datos que los trae aquí, los datos que te has preparado el tema perfectamente, Ramón. Pues mira, ya que me lo he preparado. Porque son muy significativos. Es curioso porque de los 12 que hablábamos al principio, de los 12 usuarios que este año hemos tenido hasta hoy con problemas de alcohol, 10 de ellos, el 85%, tiene una causa judicial abierta. Sí, o sea que no es solo... Y ya no voy a especificar, claro, porque entendemos que la mayoría es por malos tratos. Por malos tratos, efectivamente. Tú has sacado el tema, me parece que te corroboro tu información con un dato, que me parece suficientemente clave, ¿no? El 85% con un proceso judicial abierto, me parece fuerte. Sí, pues sí. Pero bueno, antes Carmelo abría la puerta de la esperanza, la puerta de la ayuda. Realmente existe una puerta y un camino hacia la esperanza, porque de hecho lo vemos. Y es más, te voy a decir una cosa, que los otros días en la prensa se publicaba una noticia, yo creo que con morbo. Nosotros abrimos la puerta a la esperanza, a la solución, al cambio, a la ayuda. Hay noticias que abren la puerta al morbo. Decía una noticia el otro día titular, un juez condena a un toxicómano a 3 años de internamiento en Proyecto Hombre por malos tratos.
Entonces, de internamiento. De internamiento, sí, un juez ha suspendido la entrada en prisión del maltratador. Bien. Y le ha conmutado esta entrada en prisión por un internamiento en un centro, terapia, exactamente, sí, que haga el programa de Proyecto Hombre en 3 años, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿cuál es el objetivo de esta noticia? ¿Causar alarma o causar esperanza? Yo creo que es causar alarma, porque se remarca maltratador, se remarca toxicómano y condena, y realmente la condena ya va innata en la persona. Bastante condena tiene un alcohólico para que un periódico saque un titular que te hace más daño que el que ya lleva, ¿no? Y anda que también a vosotros, en vez de ingresarlo en Carabanchel, lo ingresamos en Proyecto. No, pues mira que personalmente conozco a este chico, a esta persona, porque además es que ya te digo, el juez lo condena al tratamiento con nosotros, y ojalá todas las personas que nos rodean fuera como esta persona. Yo he hecho 2 reportajes para la televisión en Proyecto Hombre. Yo no sé si conoces por dentro, hay gente maravillosa. Carmelo allí en Proyecto Hombre. Sí, yo soy claro, hay gente maravillosa. Gente maravillosa. Uno de ellos está aquí. Gente maravillosa. Sí. Claro que no se pasa, que no. Lo que pasa es que es difícil de entender, ¿eh? Yo, es verdad que muchas veces nos pensamos, ¿no? Es que socialmente todas estas cosas es complicado. Pero ofende. Y yo muchas veces lo que nosotros llamamos, ¿no?, muchas veces la atención es decir, primero hay que conocer las cosas, que eso es fundamental. Segundo, hay que informarse mucho, porque no es tanto como la gente cree, ¿no? Y tercero, bueno, pues que creo que debe de partir siempre, antes que nada, la persona y sobre todo la recuperación de las personas. Así que un toxicómano, un alcohólico, no son gente como para estigmatizarla y dejarla no sola y dejarla abandonada. Hombre, no, yo creo que todas estas personas necesitan muchas veces socialmente de un reconocimiento o una nueva oportunidad. Esto dicho así, pero también hay muchas opiniones que es verdad que cuidado que estas cosas tampoco, ¿no? Es decir, tú porque te has metido ahí, porque quiere, porque quiere, ¿no? Y encima le apuntillamos, ¿no? Eso es cosa tuya. Por tu mala cabeza. Por tu mala cabeza, y ahora tú pagas, y ahora tú eso. Bueno, todas estas cosas yo creo que necesitamos muchas veces de tranquilidad y que es verdad que tenemos que volver, ¿no?, a esa serenidad social y darle una oportunidad a esa persona que todo el mundo la merece. Hay una cosa que me llama la atención cuando Paco decía que sobre todo el perfil del alcohólico que acude, por ejemplo, a Proyecto Hombre diciendo, mira, yo estoy enfermo, reconozco que estoy enfermo, me dice que son gente sobre todo separada. Digo que es un problema añadido porque creo que la actuación sobre el entorno familiar, sobre el más cercano, es muy importante, la familia. Y un hombre que se sienta desamparado familiarmente, sin amigos, eso es un problemón, Paco. Además, nosotros establecemos 3 criterios básicos a la hora de admitir a una persona. Uno de ellos es el familiar, el que venga acompañado de un familiar. Entonces, bien es cierto que antes he dicho que están separados, pero bueno, es que es un problema añadido, es un agravante. Pero bueno, están los hijos, el que tiene hijos, está algún familiar, algún tío. Y ya te he dicho que si no es posible que la mujer se responsabilice o sea capaz de hacer un seguimiento de su marido, pues viene la madre, el padre, un hermano, una hermana. O sea que en ese sentido la familia procuramos que esté siempre presente, acompañando al usuario, acompañando a la persona. ¿Cuándo se dice este está curado? ¿Quién se atreve? No, te lo digo de otra manera. ¿Quién se atreve a decir este está curado? Bueno, pues eso abarca, el programa en sí nuestro abarca varias fases, en concreto 3. Nosotros en nuestra primera fase, que es la acogida aquí en Motril, pues la decisión de si una persona está preparada para pasar a la siguiente fase la tomamos los terapeutas, pero en base a una serie de objetivos que se cumplen por cada uno de los usuarios. Uno de ellos es el cambio de hábitos, saludables, el que sea capaz de cambiar la imagen, de que le dé importancia a que todos los días hay que afeitarse, hay que tener unos hábitos saludables, una mejora en cuanto a la imagen que da al exterior y un reforzamiento de tu autoestima personal a través de la propia imagen, ¿no? Entonces, cuando esta persona cambia esos hábitos, pues nosotros estimamos que esta persona está para pasar a otra fase, además de otros objetivos. Uno de ellos es el que rehaga amistades, el que trate de reconciliar su vida familiar, si puede, si tiene un hijo por ahí que hace tiempo que no lo habla, pues que se aproxime a él. Entonces estimamos que ha hecho por reconducir su vida y pasa a la siguiente fase, que es la comunidad, donde se trabaja más el aspecto sentimental. El aspecto de la conducta en la primera fase, de los hábitos, y ahora en la segunda el aspecto de sentimientos. Y ya para concluir está la reinserción. Antes he dicho que la mayoría, la mitad, venían sin trabajo o que tienen problemas laborales. Pues se procura que esta persona tenga el alta terapéutica, obtenga el alta la curación, por así decirlo,
cuando tenga un trabajo, cuando tenga una estabilidad emocional, cuando tenga una estabilidad a nivel social y a nivel, sobre todo, muy importante, de tiempo libre, que sepa ocupar el tiempo libre. Me parece fundamental. Muy breve, Paco, porque ya tenemos que ir acabando. Y en esas 3 etapas, cuando se producen las deserciones, principalmente, ¿en cuál de ellas? Pues básicamente en la segunda. En la segunda, es la más dura. Es más difícil porque ten en cuenta que te tocan interiormente. Y siempre el interior es más difícil de cambiar que el exterior. Exteriormente... Por eso cuando hablamos de la objetividad, la subjetividad del concepto, es la importancia del asunto. Muy bien. Carmelo, me señalan, yo creí que estábamos en el preámbulo, pero me señalan que tenemos que ir acabando. Me parece que estamos hablando de desahuciado de la sociedad, que hay que hablar un poquito en positivo en este aspecto. Venga, para acabar, Carmelo, tú que has propuesto el tema, yo que sé, di algo que nos alegre. Hombre, pues algo que alegre. Yo, en fin, de todas las cosas que se ha dicho, yo quizás mi último mensaje, yo se lo daría a los jóvenes, en este caso, porque creo que es una edad donde la personalidad se está formando y que es muy difícil desviarla sin darse cuenta. Y entonces esto de crear hábitos distintos, yo creo que los jóvenes lo tenemos, lo tienen que pensar mucho. Yo creo que los padres no podemos bajar nunca la guardia en esto, porque se nos puede escapar de las manos, y ahí es donde está el riesgo en muchas personas. Es decir, hoy en día, donde la atención de los jóvenes tienen poca referencia familiar por el trabajo de la familia, donde el niño muchas veces se siente solo, donde no tiene dónde compartir, donde hay poco tiempo de confianza para hablar y demás, yo creo que ahí es un punto fundamental de reflexión, de hablarlo y de centrarlo, ¿no? Porque es verdad esto de que no existe esta línea divisoria mágica, ¿no?, donde de aquí saltamos aquí. No, la cosa surge muchas veces y cuando surge nos llevamos las manos a la cabeza. Entonces, en los jóvenes es verdad, hábitos saludables, otro tipo el tiempo libre, que es fundamental, ¿no?, de saber buscar el tiempo libre en otras, ¿no? En fin, yo por ahí iría un poquito el último mensaje, ¿no? Muy bien, señores, pues ahí quedaba ese tema para la reflexión en sus casas. Carmelo Donado, Paco Correa, gracias a los dos por vuestra presencia aquí. A ustedes, señores, como siempre, gracias por la atención prestada y hasta el próximo martes. Adiós.